Este martes, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de Perú recibe de la Fiscalía toda la información sobre la denuncia constitucional que presentó el Ministerio Público contra la presidenta Dina Boluarte por cohecho en el caso Rolex Gate. Recordemos que el pasado 27 de mayo, el fiscal general Juan Carlos Villena denunció constitucionalmente a la mandataria como autora del delito de soborno. La presidenta es investigada por la Fiscalía por el presunto delito de enriquecimiento ilícito al poseer relojes de lujo marca Rolex no declarados en su patrimonio. Boluarte se ha defendido diciendo que se trataban de un préstamo de parte de un amigo personal, Wilson Oscorima, gobernador regional de Ayacucho. No ha sido admitida la moción de orden del día del pedido de vacancia. Y es necesario analizar este tema y para eso saludamos a Henry Rafael, consultor y magíster en Asuntos Públicos y Relaciones Internacionales, además presidente del Instituto de Comunicación Política y Gobierno del Perú. Bienvenido al programa La Mañana en ETN24. Muy buenos días, Carla, Enrique. Qué gusto saludarte, Henry, y más para hablar de temas controversiales en tu país. ¿Tiene alguna esperanza de prosperar este proceso del llamado Rolex Gate en contra de Dina Boluarte en el legislativo? Bueno, pasa que el procedimiento constitucional para pasar a una acusación de este tipo hacia la presidencia de la República tiene unos plazos distintos a lo que normalmente los procesos a una persona ordinaria puede tener, que quiere decir, el mismo fiscal de la Nación lo ha admitido. Esto es solamente una suerte de declaración de investigación, pero recién va a poder ser aprobado por el Pleno del Congreso cuando Dina Boluarte termine su mandato. Eso quiere decir, tendrá que hacerse después del 28 de julio. El mismo fiscal de la Nación, en algunas entrevistas este fin de semana, ha tenido que admitir que su denuncia constitucional no puede ser tramitada en este tiempo, porque en este tiempo aún el artículo 117 de la Constitución del Perú impide que la presidenta de la República pueda ser investigada en cualquier proceso de índole penal o fiscal. Recordemos, para que le entienda la ciudadanía de Latinoamérica, el artículo 117 de la Constitución del Perú señala que una presidenta de la República sola puede ser investigada en funciones en caso de haber roto la armonía constitucional por no haber convocado elecciones, por traición a la patria, y solamente en estos casos específicos se puede hacer una investigación fiscal. No hay ningún tema vinculado a la corrupción que permita que una presidenta de la República en funciones pueda ser investigada por el proceso, por el Ministerio Público. Sin embargo, y solo para terminar la parte procedimental, este documento enviado por el Ministerio Público va a tener que seguir su trámite interno administrativo en la Subcomisión de Asuntos Constitucionales del Congreso para poder, por decirlo así, ir allanando el camino para que, por decirlo de una forma, el 28 de julio de 2026, si es que a ese tiempo acaba Dina Boluarte, se pueda proceder con la votación en el Congreso. Henry, además los denunciantes pertenecen a un partido. ¿Se puede presumir sesgo ahí? Bueno, desde el gobierno, varias voces, desde el ministro de Educación, el premier, desde las voces más autorizadas del gobierno de Dina Boluarte, se ha salido a señalar que existe una persecución política, una campaña de violencia contra la presidenta de la República, porque además sucedieron hechos poco usuales, ¿no? O sea, nos recordará quizás la opinión pública mundial, intervinieron la casa de la presidenta, irrumpieron en la casa de la presidenta, rompiendo la puerta en el proceso de esta investigación, y han habido una serie de elementos que, por decirlo de una forma, parecen anómalos cuando hay otros procesos de investigación penal gravísimos contra la corrupción que no progresan en el Perú. Y por supuesto, hay elementos políticos que comienzan a activar acciones para poder mitigar, por decirlo de una forma, la fortaleza, o mejor dicho, la poca estabilidad que el propio gobierno de Dina Boluarte lo pueda tener. Y ahí voy a dar mi opinión. Básicamente, podría suceder que efectivamente haya intereses políticos detrás de esta denuncia constitucional, lo cual no quita que desde el gobierno tienen falencias graves en lo que es la construcción y de la fortaleza del Ejecutivo. Hay muchas puertas,
muchos espacios por donde se puede hacer daño hoy al Poder Ejecutivo, y creo que la tarea que tienen del Ejecutivo es, habiendo entendido que hay una denuncia constitucional y hay actores políticos buscando la vacancia de la presidencia de Dina Boluarte, creo que la tarea principal del Ejecutivo para poder darle cierta estabilidad democrática al Perú es enmendar los errores que han venido desarrollando desde el propio gobierno. Henry, también los que defienden a Dina Boluarte, los que están en esa orilla política en Perú, pues atinan precisamente a eso que referenciabas, y es la persecución política, el escudriñar en el detalle, por ejemplo, revelar el tema de las ausencias por unas supuestas cirugías plásticas. Estoy viendo ahorita otra investigación hecha por El Foco que dice que de los 542 días que la presidenta lleva en el poder, después de ese famoso Castillazo, 147 no ha tenido ni eventos públicos ni reuniones, y le hacen como toda una minuciosidad que dicen que es que referencian supuestamente que ella se ausenta precisamente cuando empiezan dizque las novelas turcas. Entonces uno dice, ¿hasta qué punto hay rigurosidad en estas denuncias, o definitivamente hay ahí pues una intención de escudriñar y afectar a Dina Boluarte? Sí, claro. Bueno, yo nunca me gusta desdeñar investigaciones de cualquier tipo, menos de índole periodística. Pero queda claro de que no estamos hablando por ahora de investigaciones que para la ciudadanía podrían ser interpretadas de corrupción, como las hemos visto con Pedro Castillo u otros presidentes. Sí, elementos que ponen en duda probablemente la rigurosidad del trabajo que se puede esperar de la primera mandataria, y después del cuidado de las acciones de transparencia que deben tener. Yo sí creo que esta crisis, que hoy aparentemente está siendo un poco mejor manejada desde las autoridades del gobierno central, en su inicio fue tan mal manejada, digamos, si hablo un poco como experto en comunicación política, yo diría, dejaron que una pequeña nube termine generando nubarrones y una lluvia torrencial y persistente hoy sobre el gobierno, porque los ataques vienen constantemente, pero la ciudadanía, tengo la sensación, la percepción que si bien ya no confía completamente en el gobierno de Dina Boluarte, tampoco confían en sus acusadores, y tampoco sienten que estas denuncias que van saliendo puedan calar efectivamente en una ciudadanía que hace tiempo en el Perú no cree en los políticos y ya no sale a marchar ni a ejercer presión política sobre sus autoridades, ya sea del gobierno o de la oposición. Cohecho pasivo impropio, estamos atentos a lo que suceda hoy, se rechaza, se acepta. Henry Rafael, muchísimas gracias por estos minutos que nos regalaste. Gracias a ustedes, buenos días a todas las Américas.